Hola jóvenes, les habla nuevamente su profesor Jorge Armando Orozco Padilla. En esta oportunidad pues vamos a seguir trabajando con la temática de la gran y antigua civilización griega. El día de hoy pues, vamos a tener la oportunidad de conocer algunos de los hechos históricos que marcaron la historia y el devenir de la civilización griega, como son la guerra del Peloponeso, y también vamos a conocer un poco sobre la vida y los actos valerosos que hizo Alejandro Magno en su vida. Vamos a conocer sobre Alejandro Magno. También conoceremos más sobre los aportes de la civilización griega. Bueno, jóvenes, no siendo más, los invito a que comencemos la clase del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Primero que todo, darle los buenos días a los presentes. Reciban una cordial bienvenida. Para el día de hoy, pues vamos a seguir desarrollando la temática que hemos venido trabajando, que son las civilizaciones mediterráneas o europeas. Recordemos que las primeras civilizaciones surgieron a raíz del paso del paleolítico al neolítico, es decir, de que el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario con el descubrimiento de la agricultura. A partir de ese momento comenzó un proceso de crecimiento donde las poblaciones pasaron de ser tribus de 30 a ser poblaciones donde se asentaron por lo general a orilla de los ríos y comenzaron a crecer de 30 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000. Cuando llegaron a 10.000, pues vieron la necesidad de transmitir los conocimientos que tenían y fue allí donde apareció la escritura y con el nacimiento de la escritura pasamos a una nueva etapa que es la historia y al nacimiento de las primeras civilizaciones. Esas primeras civilizaciones se ubicaron en 4 lugares del mundo. Unas se ubicaron en el medio cercano oriente, entre África, Asia y Europa, en esta zona de aquí donde está la estrella. Ahí sobresalieron 3 grandes civilizaciones, Egipto, Mesopotamia y los persas. Además hubieron otras civilizaciones pequeñas, pero también hicieron grandes aportes a la humanidad, como los arameos, los hebreos, los fenicios y los hititas. Igualmente, eh, igualmente, decíamos que en el lejano oriente surgieron civilizaciones como China e India, y en Europa, Grecia y Roma, que es precisamente la que estamos trabajando. En América, las que vamos a trabajar próximamente, los mayas, los aztecas y los incas. En ese orden de ideas, pues, esta semana, estas últimas 2 semanas, hemos trabajado con Grecia. Sobre Grecia, dijimos que se encontraba ubicada en el continente de Europa, ¿cierto? En el continente de Europa, en la península de los Balcanes, no de los volcanes, a orilla del mar Egeo y del mar Mediterráneo. Ahí se ubicaba entonces la civilización, la antigua civilización griega. Decíamos igualmente que políticamente los griegos se organizaban a través de las polis, P-O-L-I-S, polis, también conocidas como ciudades-estado, es decir, no había un gobierno unificado como sí lo había en Egipto con un faraón, con un solo gobernante, sino que cada ciudad era independiente, era como un estado, cada ciudad era independiente y se administraba a sí misma con su propio gobierno, ¿cierto? Igualmente decíamos que todas las ciudades griegas tenían una misma organización, que era, tenían una acrópolis. La acrópolis es un templo que se encuentra en la parte más alta de la ciudad. Tenía un ágora. Ágora es una plaza central donde se hacían las discusiones de la ciudad, las aldeas donde vivían y por supuesto murallas que las protegían, así como cultivo, ya que su principal actividad económica también era la agricultura. Eran considerados únicamente ciudadanos aquellos, solamente los que nacían en la ciudad, ni los extranjeros, ni las mujeres, ni los esclavos podían participar en las decisiones. Las 2 ciudades más importantes fueron Esparta y Atenas. La gran diferencia entre Esparta y Atenas fue el modelo político. Mientras en Atenas había un modelo democrático, en Esparta había una aristocracia militar, es decir, gobernaban los militares. Desde pequeños se preparaban a los jóvenes en Esparta para ser guerreros, y en Atenas desde pequeños se preparaban a los niños para aportar a la sociedad a partir del desarrollo de sus capacidades intelectivas, es decir, les enseñaban a cantar, a hacer deporte, a poesía, es decir, a política,
que pudieran desarrollar todas sus capacidades intelectivas, no solamente físicas, sino también intelectivas. Decíamos que religiosamente Grecia era politeísta, es decir, que creía en varios dioses, ¿cierto? Y que esos dioses vivían en un lugar muy importante que era el Olimpo, que según las creencias de los griegos quedaba en el cielo, ahí vivían todos los dioses. Decíamos que la religión de los griegos era muy importante, ellos eran muy religiosos y esta religión fue muy importante porque ellos relacionaron la religión con la literatura y con el teatro, con las artes. Entonces, muchas de las obras literarias de los griegos y de las obras teatrales de los griegos representan pues todas esas creencias religiosas que ellos tenían con respecto a sus dioses. Los dioses más importantes de los griegos son Zeus, que es el dios del cielo, Hera, que es la diosa de la familia, Hades, que es el dios del inframundo, Poseidón, que es el dios de los mares, Apolo, que es el dios del sol y de la música, Atenea, que es la diosa de la sabiduría y de la estrategia de guerra, Ares, que es el dios de la guerra y de la sangre, Afrodita, que es la diosa de la belleza y del amor, y Dionisio, que es el dios del vino y de la fiesta. La clase pasada comenzamos a estudiar un poco sobre la historia de Grecia y dijimos que, digamos que tratamos de analizar, Grecia fue una civilización pues muy guerrera y tuvo pues muchas batallas, muchas guerras importantes. Decidimos destacar 3 momentos de la historia de Grecia. El primer momento fue la guerra de Troya, que fue la guerra más antigua. En esa guerra se enfrentaron todas las ciudades griegas con una ciudad hitita llamada Troya. La razón, según cuenta la mitología griega, esta guerra es narrada en una obra literaria conocida como la Ilíada. Según cuenta la Ilíada, la razón fue porque Helena, que era esposa de uno de los reyes de Grecia, se fue con París, uno de los príncipes de Troya, y esto ocasionó la guerra entre todas las ciudades griegas contra una ciudad hitita llamada Troya, la cual duró 10 años y terminó con venciendo los griegos utilizando una estrategia de guerra conocida como la estrategia del caballo de Troya, donde engañaron a los troyanos para entrar a la ciudad. Las guerras médicas, que fue la otra guerra que desarrollamos en la clase anterior, fueron las guerras que se desarrollaron entre los griegos y la gran y poderosa civilización o imperio persa. Recordemos que el imperio persa logró dominar todas las civilizaciones del medio cercano oriente y luego intentó dominar a los griegos. Sin embargo, los griegos se resistieron y hubieron 2 grandes guerras. La primera entre el imperio persa contra la ciudad griega de Atenas. Esta última logró la victoria contra el imperio persa. En esa época, el rey de los persas era el rey Darío. Después del rey Darío, pues le sucedió en el cargo su hijo Jerjes, que también intentó dominar a los griegos, pero otra vez fueron vencidos los persas. En esta oportunidad tuvieron un papel muy importante los espartanos, que lucharon fieramente contra el ejército persa en la famosa batalla de las Termópilas, donde 300 espartanos se enfrentaron a más de 10.000 soldados persas. Bien, entonces las guerras médicas enfrentaron a los griegos con los persas. Las victorias las obtuvieron los griegos en ambas guerras y digamos que eso fue muy importante para mantener la independencia de Grecia. Bien, por ahí quedamos la clase pasada, por ahí quedamos la clase pasada. Voy a habilitar los micrófonos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario o todo hasta ahí ha quedado claro. Un pequeño resumen de lo que hemos dado. Claro, profe. Ok, eso es un pequeño resumen sobre lo que hemos dado. Ahorita vamos a entrar entonces ya a los temas del día de hoy. Bueno, si no hay preguntas, comenzamos con los temas del día de hoy, que es la guerra del Peloponeso y Alejandro Magno y los aportes de Grecia. De todas maneras, les recuerdo que estamos en una plataforma gratuita, la plataforma de Zoom es gratuita, no tenemos que pagar nada, pero tiene un límite de tiempo. Entonces, cuando se nos acabe el tiempo, debemos volver nuevamente a la clase
para poder culminarla exitosamente. Tema del día de hoy entonces, Guerra del Peloponeso. Guerra del Peloponeso. Bien, en la Guerra del Peloponeso, ¿quién se enfrentó? Pues se enfrentaron nada más y nada menos que la ciudad de Esparta con la ciudad de Atenas, ¿ya? La ciudad de Esparta con la ciudad de Atenas. ¿Por qué se llamó la Guerra del Peloponeso? Porque Esparta se ubicaba en una parte de Grecia que se conoce como la región del Peloponeso, y es ahí donde se desarrollaron la mayor parte de las batallas, y por eso a esa guerra se le conoce como la Guerra del Peloponeso. Pero, profe, ¿por qué se enfrentaron Esparta y Atenas? Por una razón sencilla. ¿Quién me recuerda cuál fue el modelo de gobierno de Atenas? ¿Cuál fue el modelo de gobierno de Atenas? ¿Cuál fue? ¿En qué consistía el modelo de gobierno? Va a hacer lo que tú quieras, si pintor o futbolista o si querías ser soldado. Muy bien, era un modelo democrático, ¿cierto? Donde se escogían a los representantes a través de el voto. Además de eso, había libertades en el sentido de que podías elegir qué querías hacer. Pero, ¿y cómo era el modelo de gobierno de Esparta? A ver, ¿cómo era el modelo de gobierno de Esparta? Gracias, profe. Solo el más fuerte decidía quién iba a ser soldado o todos van a ser soldados. Sí. Muy bien, excelente. Efectivamente, jóvenes, el modelo de Esparta era un modelo militarista, es decir, gobernaban eran los más fuertes, los militares. Bien, entonces, como pueden darse cuenta, había una diferencia entre el modelo de Esparta con el modelo político de Atenas, eran totalmente diferentes. Y entonces, ¿por qué fue la guerra? Pues sencillo, porque Esparta quería que todas las ciudades griegas tuvieran su modelo, es decir, que todas las ciudades griegas tuvieran un modelo militarista, y Atenas quería que todas las ciudades griegas tuvieran un modelo democrático. Entonces, esa fue entonces la gran diferencia, una diferencia de carácter político. Los espartanos querían que todas las ciudades fueran como ellos, es decir, ciudades militaristas, que gobernara la aristocracia militar, que gobernaran los más fuertes. Y Atenas quería que gobernara la persona más preparada, que fuera un sistema democrático donde las personas pudieran elegir a sus representantes. Esa diferencia entre Esparta y Atenas llevó finalmente a la guerra del Peloponeso, en donde se enfrentaron las ciudades que eran aliadas de Atenas y las ciudades que eran aliadas de Esparta. A las ciudades aliadas de Esparta se le conoció como la Liga del Peloponeso, porque casi todas se ubicaban en la región de de Grecia, perdón, que se conocía como el Peloponeso. Y a las ciudades amigas de Atenas se le llamó la Liga del Delos, porque se ubicaban en la región de Grecia conocida como el Delos. Entonces, esas dos fueron las grandes ciudades que se unieron. Unas se unieron con Grecia, perdón, unas se unieron con Atenas y otras se unieron con Esparta. A las ciudades que se unieron con Esparta, repito, se les llamó la Liga del Peloponeso, y a las ciudades que se unieron con Atenas se les llamó la Liga del Delos. Y entonces comenzó la guerra. Fue una guerra terrible, fue una guerra terrible. ¿Por qué? Porque Esparta tenía el mejor ejército, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Los espartanos los formaban desde que estaban pequeños para ser grandes soldados, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Desde que tenían 7 años se los llevaban para formarlos como soldados y tenían que prestar el servicio militar por 40 años. Es decir, Esparta tenía el mejor ejército. Pero Atenas tenía algo que Esparta no tenía, y era que Atenas tenía la mejor flota militar. Profe, ¿qué es una flota militar? Son barcos, tenía la mayor cantidad de barcos militares, eran excelentes barcos militares, y esto fue decisivo en la guerra. Entonces, por un lado, la guerra quedó pareja. ¿Por qué? Porque Esparta tenía el mejor ejército, pero no tenía flota militar, no tenía barcos militares. Y Atenas no tenía un ejército, pero no era tan fuerte como el de Esparta,
y tenía una flota militar. Entonces estaban parejos. Atenas con su flota militar y Esparta con su ejército. Y es por eso que la guerra del Peloponeso duró nada más y nada menos que 30 años. 30 años duró la guerra entre Esparta y Atenas, entre las ciudades de amigas de Esparta y las ciudades amigas de Atenas. La guerra fue terrible. Las dos ciudades quedaron destruidas, quedaron devastadas, tanto Atenas como Esparta quedaron devastadas porque fueron 30 años de guerra. Sin embargo, ¿quién obtuvo la victoria, profe? ¿Quién obtuvo la victoria? La victoria la obtuvo nada más y nada menos que Esparta. La obtuvo, ¿por qué? Porque los persas, cuando vieron que las dos ciudades se estaban destruyendo unas a otras, decidieron intervenir y le prestaron unos barcos, le dieron unos barcos a Esparta, y con esos barcos ya, ahora sí Esparta tenía una flota militar, tenía buenos barcos militares y también tenía un gran ejército. Y entonces con esa flota militar y los soldados, Esparta logró entrar a la ciudad de Grecia y la destruyó por completo, ¿correcto? Y la destruyó por completo. Entonces, esa fue la guerra del Peloponeso. Repito, en la guerra del Peloponeso, o resumo más bien, en la guerra del Peloponeso se enfrentaron las ciudades amigas de Esparta, junto con Esparta, por supuesto, y Atenas y sus ciudades amigas. A las ciudades que eran amigas de Esparta se les conoció como la Liga del Peloponeso, y a las ciudades que eran amigas de Atenas se la conoció como la Liga del Delo. La guerra fue por motivos políticos, porque Atenas quería que todas las ciudades fueran democráticas y a Esparta quería que todas las ciudades tuvieran un gobierno militarista. La guerra fue dura porque Esparta tenía el mejor ejército y Atenas tenía la mejor flota militar. Por lo tanto, la guerra duró 30 años. Y finalmente los vencedores van a ser los espartanos. Los espartanos van a ser los vencedores porque obtuvieron la ayuda de sus antiguos enemigos, los persas, le dieron unos barquitos y con esos barquitos lograron entrar a Atenas y destruir la ciudad. Aunque los espartanos obtuvieron la victoria, realmente los perdedores fueron todas las ciudades griegas, porque las ciudades griegas todas quedaron devastadas después de la guerra. Recordemos que la guerra duró 30 años. Entonces todas las ciudades griegas quedaron devastadas después de esa guerra del Peloponeso. Bien, hago un pequeño pare aquí y habilito los micrófonos para ver si hay alguna pregunta, si nos quedó claro en qué consistió la guerra del Peloponeso. Profe. Oh, claro, profe. Como los persas le quedaron con tanta rabia los atenienses, entonces le prestaron a los espartanos barcos. Los atenienses, no, los atenienses estaban peleando con los espartanos, estaban en guerra con los espartanos. Los persas fueron los que le prestaron unos barcos a Esparta para derrotar a Atenas, ¿correcto? Y profe, y los Atenas. ¿Qué pasó con Atenas? Atenas también pelearon con los Espartas. Estamos hablando Eso es lo que está diciendo el profesor, que los espartas pelearon con los Atenas y los espartanos le prestaron una flota a los Atenas. A los persas. A los persas. Bien, repito, la guerra fue entre Esparta y Atenas. Repito para que quede claro. La guerra fue entre Esparta y Atenas. Recordemos que Esparta y Atenas eran las dos ciudades más importantes de Grecia. La guerra fue entre Esparta y Atenas. Esparta era una sociedad militarista, ya te doy la palabra, y Atenas era una sociedad democrática. Y entonces ambas querían que su modelo de gobierno se implementara en la ciudad y por eso se fueron a una guerra. A las ciudades que se unieron al lado de Esparta se les conoció como la Liga del Peloponeso. Las ciudades que se unieron del lado de Atenas se les conoció como la Liga del Delos. ¿Ya? Y se enfrentaron. ¿Por qué la guerra fue pareja? Porque Atenas tenía una gran flota militar, es decir, barcos militares que Esparta no tenía. Y Esparta tenía un gran ejército y Atenas no tenía un ejército tan poderoso como el que tenían los espartanos. Por eso la guerra duró 30 años, pero finalmente los vencedores fueron los espartanos porque consiguieron una flota militar de los
persas que le ayudaron, le prestaron una flota militar y de esa manera los espartanos vencieron a los atenienses. Aunque los espartanos vencieron a los atenienses, de todas maneras, digamos que los perdedores fueron todos, porque después de 30 años de guerra, las ciudades griegas, todas las que participaron en la guerra, quedaron totalmente devastadas y quedaron totalmente destruidas. ¿Correcto? ¿Hay alguna otra duda? No, profe. Profesor, esa fue la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra, ¿verdad, profe? De médica. No, la Primera Guerra Mundial no, la Primera Guerra Mundial fue mucho tiempo después, solo van a ver cuando estén en 11. Esta fue la guerra del Peloponeso, no ninguna guerra mundial. La Primera Guerra Médica, profe. No, las guerras médicas. ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras médicas? A ver. ¿Quiénes se enfrentaron? Los hititas Los espartanos. Los persas. Los hititas y los espartanos. Están confundiendo las guerras. Ojo que veo que están Los confundiendo persas y los espartanos, profe. Tampoco. Están confundiendo las guerras. Están confundiendo las guerras. Hemos visto 3 guerras. La guerra de Troya. La guerra de Troya. Los griegos, profe. La guerra de Troya enfrentó a los griegos contra una ciudad hitita llamada Troya. Las guerras médicas, donde se enfrentaron los griegos con los persas, Guerra de Troya, griegos contra la ciudad de hitita de Troya. Guerras médicas, griegos contra los persas. Guerra del Peloponeso, Esparta contra Atenas. Son las 3 guerras que hemos visto. Guerra de Troya, Grecia contra la ciudad hitita de Troya. Guerras médicas, los griegos contra los persas. Y guerra del Peloponeso, Atenas contra Esparta. ¿Ya? Son las 3 guerras que hemos visto. ¿Nos quedó claro esa parte? Sí, profesor. Bueno, vamos entonces a continuar con la última parte de la historia de Grecia, que es la historia de Alejandro Magno. Bien, ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 10 minutos, ya saben, apenas se nos cierre el tiempo, deben volver a entrar. Bien. Vamos para la última parte de la historia de Grecia. Decíamos entonces que después de la guerra del Peloponeso, las ciudades griegas todas quedaron destruidas, devastadas. Fue una guerra terrible, duró 30 años. Las ciudades griegas se enfrentaron unas con otras, fue una guerra civil. Se enfrentaron las mismas ciudades griegas, ¿ya? Y solamente una ciudad, pocas ciudades griegas no participaron en la guerra. Una de esas ciudades que no participó en la guerra del Peloponeso fue una ciudad que estaba marginada, que estaba por allá arriba, por el norte de Grecia, y nadie le paraba bola. Esa ciudad fue la ciudad de Macedonia, no se les olvide ese nombre, Macedonia, ¿ya? La ciudad de Macedonia tenía un rey, la ciudad de Macedonia tenía un rey que se llamaba Filipo II, Filipo II tenía una gran ambición, quería ser el rey no solamente de Macedonia, sino que quería ser el rey de toda Grecia, imagínense ustedes. Obviamente, para ser el rey de toda Grecia, tenía que derrotar a las ciudades griegas, a todas las ciudades griegas, pero tenía una ventaja, y es que las ciudades griegas, después de la guerra del Peloponeso, habían quedado totalmente destruidas, ¿cierto? Totalmente empobrecidas por esa guerra tan terrible. Y entonces eso fue aprovechado por Filipo II y armó un ejército terrible, pero ese ejército tenía unas particularidades. Ese ejército tenía una muy buena estrategia militar, se organizaba muy bien militarmente, ¿cierto? Tenía una buena estrategia militar, ¿ya? Pero además tenía unas armas muy novedosas para la época, unas armas que en esa época nadie tenía, y eran unas lanzas
de aproximadamente 2 metros de largo y eran utilizadas en el combate. De esa manera, utilizando su estrategia militar y utilizando estas lanzas enormes, el rey Filipo II logró conquistar toda Grecia, es decir, derrotó a todas las ciudades griegas, incluida Esparta y Atenas. Hay que recordar que Esparta y Atenas estaban debilitadas por la guerra del Peloponeso, ¿cierto? Después de eso, Filipo II se murió y cuando muere el rey, lo sucede en el trono su hijo. Su hijo era nada más y nada menos que Alejandro Magno. La palabra Magno quiere decir grande, es decir, Alejandro el Grande. Alejandro el Grande tenía un sueño y era convertirse en el rey no solamente de Grecia, sino en el rey de todas las civilizaciones, en el gobernante más poderoso del mundo. Pero para eso tenía que derrotar pues a todas las civilizaciones. En especial tenía que derrotar al imperio más poderoso de esa época. ¿Cuál era, quién me recuerda, el imperio más poderoso de esa época? A ver, ¿quién me recuerda? Persia. Los persas, muy bien. Entonces, para convertirse en el gobernante más poderoso del mundo, Alejandro tenía que derrotar al imperio más poderoso de esa época, que era el imperio persa, nada más y nada menos. Y es así como Alejandro después, bueno, hay que decir algo, Alejandro no era cualquier persona, era un joven muy, muy inteligente, pero además tuvo un gran profesor, el maestro, el profesor de Alejandro era nada más y nada menos que Aristóteles. Imagínense ustedes, Aristóteles fue uno de los grandes, de los más importantes pensadores de la antigüedad, de los más grandes filósofos de la antigüedad. Cuando lleguen ustedes a décimo, tendrán la oportunidad de conocer el pensamiento tendrán la oportunidad de ver la materia de filosofía y de ver el pensamiento de Aristóteles. Bueno, ese gran pensador que es uno de los grandes pensadores en toda la historia de la humanidad, fue el maestro de Alejandro Magno, y Alejandro Magno entonces creció con mucha inteligencia y además con mucha estrategia militar. Y cuando apenas tenía 20 añitos, se fue a enfrentar al imperio persa. El imperio persa tenía 3 veces más soldados que el ejército que había armado Alejandro Magno. Sin embargo, Alejandro tenía una mejor estrategia militar. Recordemos que para los griegos no es tan importante el número de soldados, sino la estrategia militar que utilices. Recordemos que esa es la enseñanza de la diosa Atenea, la sabiduría y la estrategia militar. Entonces, los griegos siempre han tenido eso muy en cuenta, o tuvieron eso muy en cuenta. Lo importante no era tanto tener un ejército muy grande, sino tener una buena estrategia militar. Y aunque los persas sobrepasaban en número a los soldados griegos, Alejandro Magno tenía una mejor estrategia de guerra y gracias a eso logró derrotar a los persas con tan solo 20 años. Y a partir de ahí recordamos que los persas habían derrotado a los egipcios, habían derrotado a los mesopotámicos, habían derrotado a los hititas, habían derrotado a los fenicios, habían derrotado a los arameos, habían derrotado a los hebreos, y todas esas civilizaciones quedaron bajo el mando, bajo el poder y siendo gobernados por una sola persona, por Alejandro Magno. A los 20 años, entonces, Alejandro Magno se convirtió en el rey más poderoso del mundo, porque gobernaba a todas las civilizaciones del cercano y Medio Oriente, además de Grecia. Y entonces se dio una unión entre las civilizaciones de Europa, que era la civilización griega, y las civilizaciones del Oriente, es decir, las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, se unieron porque todas quedaron bajo el mando de Alejandro Magno. Y se unieron también las culturas, es decir, muchas de las culturas, de las tradiciones, de las costumbres de los orientales de Egipto, de Mesopotamia, de los arameos y los hebreos,
se mezclaron con las costumbres de los griegos y se unieron, digamos que las dos culturas. A esa unión de las dos culturas se le conoció como la civilización helénica. La civilización helénica, repito, porque se unieron la cultura de los griegos con la cultura de el medio cercano oriente, de los egipcios y los mesopotámicos. Sin embargo, nuestro amigo Alejandro, a pesar de que era un gran gobernante, era un poco desordenado. ¿Cómo así, profe? Le gustaba mucho la parranda, le gustaba mucho la rumba, ¿sí? Y entonces Alejandro, pues, cada vez que obtenía una victoria, hacía tronco de parranda, hacía tronco de rumba, y eso lo fue afectando en su salud, ¿cierto? Y lentamente se fue enfermando. Desgraciadamente para Grecia, Alejandro Magno murió muy joven, murió a la edad apenas de 30 años, producto pues de esa vida que llevaba, de esa vida loca, podemos decirla, que llevaba donde se desbordaba en fiestas, hacía muchas fiestas y le gustaba mucho el traguito, el vino en esa época, y eso lo fue enfermando hasta que finalmente murió muy joven. Con la muerte de Alejandro, esa gran civilización helénica, ese gran imperio que había forjado, que había dominado todo el medio cercano oriente y Grecia, desapareció con la muerte de Alejandro Magno, ¿correcto? Bien, hago aquí un pequeño pare y abro los micrófonos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda sobre la historia de Alejandro Magno. Los escucho. Repito, ya nos queda un minuto antes de, apenas que se acabe la clase, debemos regresar para continuar. ¿Nos ha quedado claro entonces todo? Adelante. Profe, ¿cuál fue la estrategia que usó Alejandro Magno? Sí. Muy buena pregunta. Alejandro Magno no se enfrenta, el ejército de Alejandro, como veremos ahorita en la imagen, no se enfrentaba directamente con el enemigo, sino que se agrupaba en grupos, y se protegían mutuamente, hacían como un circulito, de protección, y entonces de esa manera se podían proteger todos y luego atacaban en conjunto. Además tenían, como les decía, unas lanzas larguísimas, y con esas lanzas también fue muy importante, sobre todo para derrotar a la caballería, a los caballos del enemigo. Los enemigos, los persas. Bien, voy a resumir entonces rápidamente hasta el momento lo que hemos dado sobre Alejandro Magno. Decíamos entonces que después de la guerra del Peloponeso, la ciudad de Macedonia, que era una ciudad que nadie le paraba bola en Grecia, recordemos que la guerra del Peloponeso enfrentó a Esparta con Atenas y las ciudades aliadas de Esparta y Atenas, toda Grecia después de la guerra del Peloponeso quedó devastada, quedó destruida, excepto una ciudad que fue Macedonia. Macedonia tenía un rey que se llamaba Filipo II. Filipo tenía una gran ambición, era gobernar toda Grecia. Y aprovechando de que las ciudades griegas estaban débiles, producto de la guerra del Peloponeso, pues armó un gran ejército y logró dominar toda Grecia. Filipo II logró derrotar a Esparta y Atenas y a todas las demás ciudades griegas, formando un solo gobierno, gobernado por él, por Filipo II. Filipo II tenía un hijo que era Alejandro Magno. Alejandro tenía la meta, el objetivo de convertirse en el gobernante más poderoso del mundo, ¿cierto? Y para eso, pues el papá Filipo II le puso un profesor muy importante, que fue nada más y nada menos que Aristóteles. Aristóteles fue uno de los más grandes pensadores en la historia de la humanidad. Y Aristóteles fue entonces el profesor de Alejandro Magno. Alejandro pues se convirtió en rey muy joven, porque el papá cuando murió, Alejandro tenía solamente 19 años. Y con esa edad tan corta, de 19 años, decidió atacar al imperio persa para convertirse en lo que él quería ser. Quería ser el gobernante más poderoso del mundo en esa época. Y aunque los persas tenían 3 veces más soldados que el ejército que había armado Alejandro,
Alejandro tenía una mejor estrategia militar. Por ahí me preguntaban cuál era la estrategia. Y yo le decía que la estrategia se conocía como la formación tortuga. La formación tortuga. ¿En qué consistía esta formación tortuga? Era que los soldados se hacían como un circulito y se protegían con los escudos unos con otros y luego atacaban. Y de esa manera, esa estrategia fue muy importante porque le permitió derrotar a los enemigos, especialmente al Imperio Persa. Además de eso, Alejandro y Felipe II tenían un arma muy importante que eran unas lanzas larguísimas de más de 2 metros de altura, y esas lanzas les permitía bajarla, y cuando venían los caballos con los guerreros, con los combatientes, automáticamente se chocaban con esas lanzas enormes, y eso fue muy importante para derrotar a los enemigos, especialmente a los persas. Cuando Alejandro logró la victoria contra los persas, se convirtió en el gobernante más importante del mundo en esa época, el gobernante más poderoso del mundo en esa época, porque logró dominar todas las civilizaciones del cercano y Medio Oriente, y además ya dominó también a Grecia, es decir, dominaba pues una gran parte del mundo, ¿ya? Y en ese momento pues se convirtió en uno de los gobernantes más poderosos del mundo. Pero eso también trajo algo positivo. ¿Por qué? Porque permitió que la cultura, las costumbres, sobre todo la cultura de las civilizaciones del Medio Oriente, estamos hablando de Egipto, de Mesopotamia, todos los grandes avances que lograron Egipto y Mesopotamia, se unieran con los aportes y los aportes culturales de Grecia que ahorita vamos a ver. Entonces se unió la cultura del Medio Oriente, de Egipto y Mesopotamia con la cultura de Grecia, porque todas estaban gobernadas por una persona que era Alejandro Magno. A esa unión de culturas de Egipto, Mesopotamia y Grecia se le conoció como civilización helénica, porque permitió la unión. Desgraciadamente esa unión no duró mucho. ¿Por qué? Porque Alejandro era un hombre muy desordenado, le gustaba la fiesta, le gustaba la rumba, y eso lo afectó en su salud, y finalmente Alejandro murió muy joven, a la edad de 30 años. Cuando Alejandro muere, pues esa unión se divide, cada civilización se separa nuevamente y se acaba la unión. Bien, por allá alguien quiere preguntar algo, vamos a darle la palabra. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Adelante, Berrocal. No, profe, todo claro. Profe, ¿y por Sí, qué adelante. las civilizaciones de nuevo se separaron? Que si Todo claro, profe. Las civilizaciones se separaron porque como el que los mantenía unidos era Alejandro Magno, era el que gobernaba todo. Pero como Alejandro murió, pues cada civilización se separó nuevamente. Correcto. Ok. ¿Y cuáles eran los logros? ¿Cómo? Bien, vamos entonces a ver un videito para entender un poquito más lo de la historia de Alejandro Magno. Los invito a que cierren las cámaras para que el video se vea un poquito mejor. Todos deben cerrar las cámaras para que el video se vea un poquito mejor. Alejandro Magno. En Grecia hubo un hombre que desde muy niño tuvo los más grandes sueños que se puedan imaginar. Este joven, llamado Alejandro, era hijo del rey Filipo II, el rey de Macedonia, y decidió emprender un largo viaje con un ambicioso objetivo. Quiero convertirme en el más grande conquistador, y así lo haré. El viaje de Alejandro empezó en su tierra natal, en el año 334 a.C. Cuando tenía 20 años, este joven guerrero creó un ejército y lo entrenó con tácticas novedosas para la época. Con ese ejército logró increíbles hazañas.
liberé Asia Menor del dominio persa, conquisté Egipto y Babilonia, y llegué hasta la India. El imperio de Alejandro unió el mundo occidental con el oriental, defendiendo la particular forma de pensar de los griegos. Sin embargo, esta creación de Alejandro contradijo uno de los principios esenciales del espíritu griego, al pretender gobernar un imperio con un poder centralizado. Sí, muchas ciudades que antes habían sido independientes comenzaron a someterse al poder del imperio. Con la temprana muerte de Alejandro, llegó a su fin la época de la Grecia clásica. Bien, jóvenes, vamos entonces a ver otro videito donde se representa la batalla entre los soldados de Alejandro Magno y los persas, para que conozcamos cómo era la estrategia que utilizaba Alejandro y para que viéramos las armas que utilizaba Alejandro contra los persas. Cerramos nuevamente las cámaras para ver el video. Bueno, ya ahí con eso, pues espero que hayamos visto, pues en el video tuvimos la oportunidad de ver las armas, las lanzas enormes que tenían el ejército de Alejandro Magno, el ejército griego, esa estrategia de guerra, como pudieron darse cuenta, los persas pues atacaban como quien dice a la loca y los griegos, liderados por Alejandro Magno, pues tenían una organización, estaban mucho mejor organizados y gracias a eso lograron la victoria contra los persas. Bien, vamos entonces a continuar ya para terminar el tema de Grecia. Vamos a hablar ahorita sobre los aportes de Grecia. Bien. Los griegos hicieron grandísimos aportes. Esta es una de las civilizaciones que más aportes ha hecho a la humanidad. Y muchos de esos aportes pues todavía lo estamos utilizando. Mejor dicho, gracias a los griegos nosotros somos lo que somos. La sociedad del mundo, la sociedad actual, somos lo que somos.
Por ejemplo, entre los más importantes aportes de Grecia está la democracia, que como sabemos es la forma de gobierno en el que gobierna, en el que las personas eligen a sus representantes. Es la forma de gobierno en el que las personas eligen a sus representantes a través del voto. Y esa forma de gobierno democrática que trata de privilegiar no a los más fuertes, no a los más poderosos, sino a los más preparados, a los más capacitados para gobernar. Los que estén mejores preparados son los que van a gobernar. Ese es el modelo democrático. Y repito, ese modelo democrático, ese es el que tiene la mayor parte de los países del mundo. No todos, pero en la actualidad, ponle tú el 90% de los países tienen un modelo de gobierno democrático, incluido Colombia. Colombia tiene el modelo de gobierno democrático, que fue una de las grandes aportes de Grecia a la humanidad. A ver quién me recuerda que ¿qué ciudad griega fue la que creó la democracia? A ver, ¿quién me recuerda? Atenas. Atenas, muy bien. Entonces, Atenas fue la ciudad griega que creó la democracia. Por ahí, las preguntitas ahorita al final, ahorita que terminemos de esta parte, ¿correcto? Entonces, le decía que la democracia fue uno de los grandes aportes de Grecia a la humanidad, un aporte enorme, enorme, cierto, increíble la democracia, un gran aporte a la humanidad. Como bien anotaron los jóvenes, Atenas fue la ciudad que creó la democracia, ese sistema de gobierno en la que todos pueden participar, en la que todos pueden participar en las decisiones que se tomen a través del voto. Muy bien. Otro de los grandes aportes fue el teatro, las obras literarias que ellos hacían, la literatura, las obras literarias que ellos hacían donde contaban las historias, por ejemplo, contaban la historia de la batalla de Troya. A algunos se les ocurrió que era más divertido si lo representaban en vivo y en directo, que no fuera solamente leer, sino que lo representaran en vivo y en directo, con personajes y demás. Y de esa forma se creó el teatro. Aquí en esta imagen que podemos observar aquí, vemos cómo eran los teatros. Como pueden darse cuenta, eran al aire libre, pero tenían sus tribunas para que la gente se pudiera sentar, y abajo tenían el lugar, el púlpito, que era el lugar donde los artistas representaban las obras de teatro. ¿Qué obras representaban? Las que estaban escritas, es decir, las obras literarias las representaban en el teatro. Y el teatro fue una herramienta muy importante porque permitió desarrollar la cultura griega y permitió también que la gente se pudiera divertir. Producto del teatro, el teatro todavía existe en el mundo, y en Colombia existen los teatros donde se representan las obras literarias, pero después del teatro, o digamos un hijo del teatro, es el cine y la televisión. Es decir, todo eso, las telenovelas, las películas que nos encanta a nosotros, de alguna manera son producto de esa creación que hicieron los griegos, que fue el teatro. Miren ustedes qué grandes aportes hizo Grecia a la humanidad. Como les decía, también crearon grandes obras literarias como la Ilíada y la Odisea, entre muchas otras más, pero estas dos fueron las más importantes. A ver, ¿quién me recuerda? Ya lo habíamos dicho. ¿Quién escribió la Ilíada y la Odisea? ¿Quién me recuerda? Homero. Homero. ¿Y qué características tenía Homero? ¿Qué Era particular? ciego. Era ciego. Muy bien, Ciego. excelente. Era Muy bien, excelente. Entonces, Homero fue el que creó esas dos obras literarias, la Ilíada y la Odisea. Recordemos que en la Ilíada narra la guerra de Troya, es el que narra la guerra de Troya. Obviamente le mete mucha religión, la religión de los griegos a la historia. Y la Odisea es otra novela muy importante donde narra el viaje de Ulises, que fue uno de los guerreros que combatió en la guerra de Troya, a su tierra natal, que es la ciudad de Ítaca. Y ahí en esa historia, pues cuenta que a Ulises le sucedieron pues muchas cosas, pasó muchas aventuras para llegar a su tierra natal. Entonces las obras literarias también son muy importantes, sobre todo estas dos que son consideradas
son considerados clásicos de la literatura universal. Es decir, ustedes se las tienen que leer. La Ilíada y la Odisea algún día se las tienen que leer porque son obras muy importantes. Las Olimpiadas, nada más y nada menos lo que les gusta a ustedes. Las Olimpiadas, el deporte también fue una creación de los griegos. Las Olimpiadas en esa época se hacían únicamente con las ciudades griegas. Es decir, en una época del año no podía existir guerras, únicamente se iban a festejar el deporte. Y todas las ciudades mandaban a sus mejores deportistas y hacían las disputas de las Olimpiadas, que eran un eventos deportivos que permitía que los griegos se unieran, que permitía que los griegos se divirtieran con las diferentes disciplinas que habían en esa época. Obviamente en esa época no existía el fútbol, pero habían otros deportes como el pentatlón, había un concurso también de canto, había lucha greco, una lucha libre que llaman, ¿cierto? Lucha, y había sobre todo carreras, lanzamiento de jabalines, bueno, muchas disciplinas importantes existían en esa época. En la actualidad, hoy por hoy, las Olimpiadas también es el evento deportivo más importante de la humanidad, ¿cierto? Casualmente este año le correspondía hacerse las Olimpiadas, pero desgraciadamente debido a la pandemia no se pudo hacer. Este año se iba a hacer las Olimpiadas en Japón. Este evento se hace cada 4 años. Cada 4 años se reúnen los deportistas más importantes del mundo para disputar las Olimpiadas. Y se hace en una ciudad diferente, en un país diferente. Este año se iba a hacer en Japón, pero debido a la pandemia se aplazó para el próximo año. ¿Correcto? Tenemos también otro de los grandes aportes de los griegos, la filosofía. La filosofía es una ciencia que trata de explicar todo lo que ocurre a través de la razón. Todo se tiene que entender a través de explicaciones lógicas y a través de la razón. La filosofía se considera la madre de toda la ciencia. Los primeros pensadores todos eran filósofos. Entre esos pensadores tenemos a Sócrates, tenemos a Aristóteles, tenemos a Platón como los principales pensadores de la filosofía antigua. Y estos pensadores se considera que son los padres de las diferentes ciencias. De la filosofía nace la matemática, de la filosofía nace las ciencias naturales, de la filosofía nace las ciencias sociales, es decir, todas las disciplinas que conocemos hoy nacen de la filosofía. Los primeros pensadores fueron la filosofía y los primeros filósofos se considera que fueron los griegos. Por último, tenemos que otro de los grandes aportes que hicieron los griegos fue la búsqueda de la libertad y de la igualdad. Fíjense que los griegos lucharon por no dejarse dominar de los persas, ¿cierto? Y entonces esa fue siempre una bandera de la búsqueda de la libertad, de ser libre, de no ser dominados por nadie. Y en la actualidad también se considera de que ese es un principio muy importante para las sociedades, y es que todos debemos ser libres. No debemos ser dominados por ningún país, debe ser dominado por otro, y ningún pueblo debe ser sometido por la fuerza, ¿cierto? Entonces, ese es otro principio que nos legaron los griegos. Entonces, resumo rápidamente, entre los principales aportes de los griegos tenemos la democracia, que es la forma de gobierno en el que el pueblo elige a sus representantes y participa en las decisiones que se tomen. El teatro, que fue un gran invento que permitió desarrollar la cultura de Grecia, expandirla, pero también divertir, y que en la actualidad es muy importante porque nos permite a nosotros tener cosas como el cine, como las telenovelas por televisión, etcétera. Todas esas son hijos del teatro. Crearon obras literarias como la Ilíada y la Odisea, que son consideradas clásicos de la literatura universal. Crearon nada más y nada menos que las Olimpiadas deportivas y el deporte, que hoy es muy importante para nuestra sociedad. Crearon la filosofía, que es la madre de toda la ciencia. De la filosofía nace la matemática, las ciencias naturales y todas las demás disciplinas. Y además nos enseñaron a luchar por la libertad.
para no dejarse oprimir de los demás. Bien, voy a habilitar los micrófonos a ver si hay alguna pregunta con respecto a los aportes de Grecia. ¿Nos quedaron claros? Profe, Sí, profe. Todo claro, profe. los espartanos también Todo quedaron claro. cuando eran las Olimpiadas. Buena pregunta. ¿Los espartanos también participaban cuando eran las Olimpiadas? Por supuesto que sí. Todas las ciudades griegas participaban cuando eran las Olimpiadas. Además, cuando se iniciaban las Olimpiadas se tenía que haber la paz. Es decir, si había una guerra entre dos ciudades griegas y comenzaban las Olimpiadas, se tenía que parar la guerra por el tiempo que duraban las Olimpiadas. Las Olimpiadas duraban 1 o 2 semanas. Sí, si había alguna guerra, debían pararla porque se debía... me estoy hablando. A ver. Cuando el profe está hablando, hacen silencio. Cuando el profe termine de hablar, preguntan. ¿Ya? Entonces le decía que las Olimpiadas, cuando iniciaban las Olimpiadas, todas las guerras se debían detener, ¿correcto? Y todas las ciudades griegas, incluidos los espartanos, participaban en las Olimpiadas. Bien, abro nuevamente los micrófonos. ¿Hay preguntas? No, profe. No, profe, todo claro. No, profe, todo claro. Los colores, los círculos. Ok, jóvenes, estamos dando ya por terminada la clase del día de hoy. Espero que haya sido productiva, que hayan tenido la oportunidad de aprender mucho sobre la civilización griega, sobre todo en lo que tiene que ver con los aportes, ¿cierto? Grandes aportes hizo la civilización griega, como son la democracia, los Juegos Olímpicos, el teatro, entre muchos otros aportes. La próxima clase, pues vamos a desarrollar otra temática, vamos a conocer otra gran civilización de la antigüedad, vamos a tener la oportunidad de conocer el gran imperio romano, pero eso va a ser, sino hasta la próxima semana, cuando tengamos la oportunidad de conocer sobre esa gran civilización que también hizo grandísimos aportes a nuestra sociedad actual. Bueno, jóvenes, quedan cordialmente invitados para la clase del próximo jueves a la misma hora, por el mismo canal. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta pronto.